Seguimos en un día en el que se mantiene el viento como un problema serio, aunque no tan grave, en Baleares y algunas zonas del Mediterráneo, y las lluvias migran del norte al sur, pero poquita cosa. No van a ser, en fin, danas, ni dinas, ni donas. Las temperaturas, bueno, se extreman, digamos. En Madrid se queda en 15 grados, pero la máxima nacional se va a 30 en Santa Cruz de Tenerife. Y la mínima a Soria, que iguala su marca más importante en este año. Es 1 grado. Hoy repite 1 grado. Pero me parece a mí que hasta diciembre no bajamos a 0. No tiene pinta los próximos días. Ni Teruel ni Soria parece que vayan a pasar de ahí. Lo veremos enseguida. Así está el tiempo. Bueno, lo que estamos viendo es simplemente la declaración de un delincuente que se inculpa, se incrimina, le admite en sede judicial que es un delincuente, que ha sobornado a todo el Consejo de Ministros, que tiene una relación intensísima con el presidente, que el presidente lo quiso conocer porque ya trabajaba para él, que también trabajaba para Delcy Rodríguez, la genocida, la asesina, la torturadora, la narcotraficante, que realmente tenía al Consejo de Ministros en nómina. Porque las declaraciones de Aldama ayer, que son 2 horas llenas de contenidos que completan muchas cosas que los pseudomedios del fango, la máquina del fango, del bulo, etcétera, habíamos publicado ya en buena parte. Pero lo que hizo Aldama ayer fue conectar todos esos puntos y aparece el dinosaurio. Y el dinosaurio se llama Pedro Sánchez. Hay una pregunta, yo recuerdo hoy en El Mundo que esto lo hacían también cuando aparecen los primeros, empiezan Amedo y Domínguez a contar historias del GAL, incriminándose ellos. Y dice, ¿pero a quién vas a creer? ¿A un policía corrupto o al presidente del gobierno? Al policía corrupto si confiesa los delitos que ha cometido con el presidente del gobierno. ¿A quién crees? ¿A Aldama o a Sánchez? Aldama, que confiesa delitos que le perjudican y dice que los ha cometido con el presidente del gobierno. Y no solo el presidente del gobierno. Y encima anoche, ahora hablaremos con Miguel Ángel Pérez a ver cómo lo vio, pero yo anoche veo que a cerca de las 12 sale de la cárcel Aldama. Entonces los periodistas, que ya no se saben comportar ni en público ni en privado, se ponen a pelearse, pero a voz en grito, casi no oíamos al circunspecto delincuente, porque es un gángster, o sea, no es la vida de San Aldama. Este no es un santo. Este es el íntimo de la Rodríguez y tal. Pero como buen gángster, no va a morir solo. Y por supuesto lo tiene que tener todo grabado. Y sale, ya cuando se calman los periodistas, los otros sean sus hijos o familiares y tal, ya están en el coche, entonces él sale más chulo que un 8 y dice, dice que si tiene Alzheimer, debe tener Alzheimer. Antes le llama también mitómano a Sánchez. O sea, sale en plan de aquí pa' chulo yo. Y dice el presidente quiere pruebas, que no se preocupe el presidente, que va a tener pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que o bien tiene a buen recaudo muchas pruebas que sustentan todo lo que dice, pero es que hay pruebas que ya son evidencias. Todo lo de Delcy, yo dedico un capítulo en La Vuelta del Comunismo a la historia, las 11 versiones todas falsas de Delcy, y esta es la verdadera. Esta es la verdadera, la que tiene lógica. Encajan todas las piezas. Lo de Delcy se hace porque se pone a la venta el gobierno de España para cambiar su política con Venezuela, cobrando naturalmente. Y Delcy viene a asegurar los pagos y viene con 40 maletas que se pierden en la noche de Madrid y aterrizarán en varias cuentas corrientes, claro. Pero vamos a recordar ese momento de anoche que demuestra que estamos ante una organización criminal, que es como dice el Supremo, que es la organización donde está Ábalos, pero donde el centro ya no es Ábalos. El centro es Pedro Sánchez. Con esas palabras, que no se preocupe Sánchez, que va a tener pruebas, atendió a los medios Víctor de Aldama a su salida de prisión ya por la noche, después de que la Fiscalía decretara su libertad por la credibilidad que le mereció su testimonio. Aldama apuntó a 6 ministros, al número 3 de la cúpula socialista, al jefe de gabinete de una ministra y al propio presidente del Gobierno y a su esposa.
La foto se hace en un sitio reservado, en el que solamente estamos el presidente, Koldo y yo, en el que el presidente me dice, palabras textuales: gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. Después, según Aldama, él se va y Sánchez se queda hablando con Koldo. Aldama también desveló que el presidente iba a cenar con Delsi en su visita a España y que la propia vicepresidenta chavista había recordado a Ábalos que estaba sancionada un mes antes de venir. La visita se enmarca en un contexto muy concreto. España acababa de reconocer a Guaidó como presidente encargado de Venezuela y Maduro llamó amenazando con romper relaciones si no se retractaba. Así se organiza la visita, en la que Marlaska tiene un papel fundamental en el operativo de seguridad y de la que sabían, según Aldama, todos los ministros. Inventada. En esas declaraciones, Sánchez también tachó a Aldama de personaje. El comisionista le respondía a su salida de prisión. Lo vamos a escuchar junto a parte de su declaración ante el juez. Este señor tiene que saber que él es mitómano, vale, y tiene Alzheimer. Porque cuando le preguntaron por 2 veces, una en el Congreso y otra en Portugal, que sí me conocía, no contestó. Y de repente, cuando sale una foto mía, ya sí me conoce diciendo que no sabe que es una foto que se hace con cualquiera. No, las fotos que se hace con cualquiera se las hace en la calle, no en zonas privadas, ¿vale? Eso una. Y 2, como tantas pruebas quiere, que no se preocupe el señor Sánchez, que va a tener pruebas. El gobierno de España estaba enterado tanto por el presidente, como por el señor Marlaska, como por el señor Ábalos, obviamente, que hablaba directamente con Delsi Rodríguez. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. A ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo. El señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar. Bueno, yo publiqué en El Mundo una columna hace unos días que era Aldama el hombre que siempre estaba allí. En todos los casos de corrupción de Sánchez, en todos sin excepción, incluyendo los de Begoña y sus alrededores, está Aldama. ¿Por qué? Porque era el hombre del dinero. Era el del dinero. Esto tiene ciertas semejanzas con la historia del tesorero del PP, Luis Bárcenas, que cuando denuncia, y entonces el PSOE lo creyó. ¿Cómo no vas a creer al tesorero del PP si dice que pagaba a Menganito y a Zutanito? ¿Cómo no creer a un gángster profesional que trabaja para Air Europa cuando vosotros le habéis metido cientos de millones de euros en el bolsillo al tío de Air Europa que patrocinaba las actividades de Begoña? ¿Y qué hacía Aldama viajando con Begoña? ¿Qué hacía en San Petersburgo con Javier Hidalgo en las noches de San Petersburgo? ¿Qué hacía cuando Begoña mandaba a 2 escoltas fuera para que no estorbasen? Y se reunía, son las 12 de la noche en San Petersburgo, equivalente a las 3 de la mañana en Madrid, que hacía en su habitación con Hidalgo y con Aldama. ¿Estaba también Leticia Laufer? Pues hablamos de todo el tinglao de negocios de Begoña. Y ahora vamos a hablar con Miguel Ángel Pérez, porque ayer hicieron una parte. Esto que a mí ahora me encanta, pero cuando me dijeron el nombre no me gustaba nada. Esto de MA Confidencial. Pero es que tiene gracia. Bueno, la verdad, yo no sé lo que va a pasar con Aldama. Pero si no lo sacan, a lo mejor hoy era cadáver. Lo digo porque ayer el de Manos Limpias, que están haciendo buena tarea por otras razones, pero se va a Ferraz porque es que hay gente que no sabe cuál es su sitio. Si estás como acusación, no vayas a una manifestación, hombre, simplemente ya van otros. Tú estate a lo que estás, a los estrados, porque luego ante un juez, pues eres como un bullanguero y tal, y sin embargo, están haciendo cosas buenas. También las hicieron con Cristina de Borbón, y eran Manos Limpias. Entonces no eran ultraderechistas, entonces eran ultraciudadanos, ultra gente bien. Bueno, pero dice, bueno, es un escándalo que lo hayan puesto en libertad, ¿no? Si se queda en la cárcel, el escándalo es que estuviera muerto esta mañana, señor Bernat. Tiene que estar libre para que siga colaborando con la Fiscalía Anticorrupción y con los jueces, con los diversos jueces, porque de momento hay 2, Moreno y Pedraz, pero hay más. Y Pedraz, si lo pide la Fiscalía Anticorrupción, es evidente que lo tiene que soltar. Es que ayer comentábamos, que no me acordaba de la frase, ahora me he acordado, me lo han recordado. Lo que le dijo un recluso cuando iba a declarar era: tú te chuto y no declaras más. Ojo, ojo, es que en la cárcel se mata mucho, no solo en las películas americanas.
y aquí también. Y este está comprometiendo una organización criminal ligada al mayor cártel de la droga del mundo, que es el gobierno de Venezuela. Bueno, Miguel Ángel Pérez, muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, déjame que entre, claro, como tenemos tantísima información, pero ayer estuve viendo lo que grabaste con Carlos Cuesta, que viene hoy a la tertulia, que me llamó mucho la atención, que comentabas, y yo recuerdo haberlo comentado también, ¿para qué pide el certificado de matrimonio a Sánchez o a Begoña, el juez Peinado? No tenía mucha lógica. Y nos recordaba, y además lo dices tú, y yo lo había hecho lo mismo. Esto es como la gansada de Garzón cuando pidió el certificado de función de Franco. Pero claro, es que resulta que la apropiación indebida, entre otras cosas, si están en régimen de gananciales, también se ha apropiado indebidamente, también ha robado Pedro Sánchez. Yo cuando os vi, anda, pero ¿cómo se nos había...? Claro, es verdad. Bueno, esta es solo una de las circunstancias que colocan a este gobierno en una situación imposible. Digo, si esto fuera una democracia, habían dimitido ya todos, estaría ahora a punto de llegar a la zarzuela Sánchez para anunciar que disuelve las Cortes y además que no se presenta. Pero ¿cómo ves, después de la aparición anoche de Aldama, los pasos venideros? Bueno, Federico, lo primero, yo creo que de lo que dijo ayer Aldama hay una afirmación que me parece clave en toda esta historia para el devenir de la investigación y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Hasta hoy creíamos que el poder que tenía Koldo era porque era la mano derecha de Ábalos y Ábalos era la mano derecha de Pedro Sánchez. Desde ayer sabemos que el poder que tenía Koldo era porque era el hombre de Pedro Sánchez. Que vigilaba a Ábalos. ¿Qué vigilaba a Ábalos? Efectivamente, porque Aldama lo que dijo ayer es que él creía que Koldo iba a ir a presidencia con Pedro Sánchez cuando Sánchez llegó a la Moncloa, porque Koldo era un hombre de Pedro Sánchez y que sin embargo recaló en el Ministerio de Transportes con el propio Ábalos. Eso me parece que es un cambio de paradigma que muestra la implicación directa de Pedro Sánchez en esta historia. Hay que decir, ayer sabemos que la Fiscalía Anticorrupción y que el juez Moreno y que el juez Pedraz están de acuerdo en poner en libertad a Víctor de Aldama. Se cae el relato del gobierno, porque entendemos que el juez Pedraz no es un juez facha, con lo cual a ver qué pretexto ahora pone el gobierno de Pedro Sánchez para intentar criticar esta decisión judicial que obviamente se produce, Federico, después de meses, obviamente, de una negociación, de un pacto de colaboración con la justicia, y cuando una Fiscalía Anticorrupción y dos magistrados de la Audiencia Nacional acuerdan dejar a una persona como Víctor de Aldama en libertad provisional, es porque obviamente hay mucha documentación que respalda todo lo que dijo ayer Víctor de Aldama en sede judicial. Miguel Ángel, un momento. Esto lo traduzco, quiere decir que ya tienen ese material, porque claro, ayer yo lo veía y además están haciendo cosas muy buenas los de Manos Limpias, pero vi a Bernat en Ferraz perdiendo el tiempo, porque no puedes estar al plato y a las tajadas y haciéndolo todo a la vez, pero decía, no, es un escándalo que Pedraz lo haya puesto en libertad. No, hombre, no. ¿Cómo va a ser? El escándalo es que apareciera muerto esta mañana y se puede destruir pruebas. Esas pruebas, cuando las cita, es porque están ya en algún sitio a merced o en manos, o bien donde tienen acceso la Fiscalía y los dos jueces de los dos casos, el caso Koldo y el de los hidrocarburos. Efectivamente, Federico, vamos a ver, la defensa de Víctor de Aldama la lleva el penalista José Antonio Choclán, un abogado con prestigio y muy serio, que obviamente no negocia un acuerdo de colaboración si no hay agua en la piscina. Esto es un trabajo que se lleva realizando durante meses y obviamente tanto la Fiscalía como los jueces tienen conocimiento del material que tiene Víctor de Aldama. Porque obviamente es verdad que no es habitual que de repente una persona declare y ese mismo día quede en libertad. Obviamente esto no es una cosa apresurada, esto se lleva trabajando durante muchísimos meses y está completamente justificada porque Aldama, de lo que dijo ayer, era solo la presentación. Claro. Ya lo publicamos nosotros en Libertad Digital. Aldama necesitaba estar en la calle por dos motivos. En primer lugar,
porque si después de cantar ayer se va a la cárcel, su vida corre peligro. Y en segundo lugar, porque tiene que estar en la calle para recopilar toda esa información y toda esa documentación, todas esas pruebas que él tiene contra Pedro Sánchez, contra Begoña Gómez, contra Santos Cerdán y contra muchos ministros. Víctor de Aldama es una persona que demostró ayer Federico en su declaración que a pesar de que sea pues obviamente uno de los principales investigados, es una persona solvente, y cuando dice lo que dice al salir de la prisión de Soto del Real, no lo dice por decir y soltar una amenaza, lo dice porque lo tiene. Hay una cuestión, además, estamos hablando de un profesional del delito que trabaja para la mayor organización criminal del mundo, que es el Cártel de los Soles, el mayor exportador de cocaína del mundo. Y también contamos en su día que Baltasar Garzón había hecho lo posible y lo imposible para que soltaran antes a Aldama con su íntimo amigo Pedraz. Pedraz era los Cuatro Rojos, la banda de los cuatro de la Audiencia, Garzón de Prada, Pedraz y Andreu, con Dolores Delgado, Chang Ching, como la musa de esa banda. Y cuando no le hace caso a Garzón, que era como su ídolo, su mentor, el machote de alfa del rebaño, es porque él ya está comprometido en otra situación. Dices que tengo otras indagaciones pendientes. No, las indagaciones las estaba haciendo la Fiscalía Anticorrupción. Y yo te pregunto, ¿esto significa que ya García Ortiz, el todavía fiscal general del Estado, imputado en el Supremo y un montón de... no controla ya la Fiscalía y la gente está empezando a mirar a su futuro antes del presente? Pues yo creo que eso es una clave, Federico. Desde luego ayer lo que demostró la Fiscalía Anticorrupción es que se pudo imponer a las presiones que obviamente llegarían de la Fiscalía General del Estado y del propio Gobierno. El fiscal jefe anticorrupción es Alejandro Luzón, el fiscal de la trama Koldo y de la trama hidrocarburos, por eso hablamos de un pack de colaboración en las dos causas, porque es el mismo fiscal Luis Pastor, obviamente ha demostrado independencia, han cumplido su palabra, ese pacto con Aldama a cambio de colaborar, y han resistido a las presiones del gobierno de Pedro Sánchez y de la Fiscalía General del Estado de Álvaro García Ortiz, porque obviamente sabiendo cómo opera la Fiscalía de Álvaro García Ortiz, cómo está operando, por ejemplo, en el caso de Begoña Gómez, pues podríamos intuir, decir, uy, a ver ahora qué pasa con la Fiscalía. Pues obviamente esta Fiscalía Anticorrupción ha demostrado independencia del gobierno, y por eso es clave esta decisión de informar a favor de la libertad de Víctor de Aldama, porque esto es un salvoconducto para Aldama para seguir avanzando en esa colaboración de la justicia, porque ayer solamente fue la presentación. Claro. El objetivo es, por fascículos, ir desarrollando la presentación de ayer, porque ayer fue simplemente la primera puesta en escena. Habrá más declaraciones, habrá por supuesto declaraciones ante el juez Santiago Pedraz por la trama hidrocarburos, y desde luego el horizonte penal para Pedro Sánchez cada vez es más complicado, y todo eso por lo que te comentaba antes, Federico, porque ya sabemos desde ayer que Koldo no era el hombre de Ábalos, sino que era el hombre de Pedro Sánchez. La última cuestión es que yo creo que los que llamó Sánchez los pseudomedios, que hablamos de su señora, no, hablamos de su negociado. Begoña, como Koldo, eran personas de Sánchez. Cuando comentabais ayer, que es que me llamó la atención lo que decía esto de la declaración de cómo es su matrimonio, porque es que muchas de las cosas, y creo que dentro de unos días le toca ir a Begoña a declarar, se libró en Brasil y es peor. Ahora es mucho peor, porque la aparición de Begoña le hubiera salido más barata si hubiera ido en su día en lugar de irse con Lula y la señora de Lula. Pero es que todo lo de Begoña ahora, del que era íntimo Aldama, recordemos la noche de San Petersburgo, toda la relación con la Organización Mundial de Turismo, a San Petersburgo van Aldama, Javier Hidalgo, Begoña y Leticia Laufer, invitados por el Popolisvili, que es el tío de la OMT al que Sánchez le ha regalado una sede y 26 millones para alojarla, nada menos que en la Castellana. Yo no sé por dónde va a ir la cosa, pero en términos temporales, ¿cuáles serían? Digo, el caso de Begoña es que tiene ya una cita pendiente, pero cuál puede ser el calendario de lo que para Sánchez va a ser un calvario?
Bueno, obviamente, Federico, me parece muy importante que ayer el juez Ismael Moreno, después de la declaración de Aldama, envía 2 copias de la declaración. Una al juez Santiago Pedraz, que era el que tenía que acordar la libertad o no de Víctor de Aldama, y una segunda copia al Tribunal Supremo. Esto es muy relevante. Es Ábalos, claro. Efectivamente, y ya comentamos nosotros en Libertad Digital, y yo lo he dicho muchas veces, Ábalos es la entrada en el Supremo a la investigación de Pedro Sánchez, con lo cual el hecho de que ya se envíe una copia al Tribunal Supremo de lo que ha dicho Víctor de Aldama nos indica que también lo que diga Aldama se va a utilizar para avanzar en la investigación de Ábalos, que es la investigación a Pedro Sánchez en el Supremo. Yo creo que esto es muy relevante. Ahora mismo yo creo que en los próximos días Aldama, ya fuera de prisión, va a ir recopilando esa documentación, y entiendo que en próximas fechas se empezarán a hacer solicitudes de otras declaraciones voluntarias o que el juez Moreno, que el juez Pedraz, pues acuerden la citación de Aldama para seguir tirando de la manta. Porque, Federico, hemos publicado en Libertad Digital una información a raíz de algo que dijo ayer Aldama que también me parece que va a ser crucial en próximas fechas. Aldama denunció la existencia de una corrupción sistémica en el Partido Socialista en forma de cupos regionales. Estos cupos regionales lo que hacían era que determinados dirigentes socialistas asignados a ese cupo regional obtuvieran mordidas de adjudicaciones públicas. Se habla del cupo vasco, se habla del cupo de otras regiones, y ahí uno de los principales señalados, atención, es Santos Cerdán. Y lo que me llega a mí es que esta investigación de los cupos regionales de corrupción del Partido Socialista podría suponer incluso una investigación aparte de la trama Koldo y de la trama hidrocarburos. Pues casi nada lo del ojo y lo llevaba en la mano. O sea, muchas gracias y enhorabuena por todo este trabajo, porque los pseudomedios, la máquina del fango, lo que decíamos era agüita clara. Fango, el que en estos momentos tiene encima, como el barro de Paiporta, el jefe de la banda, que no es el presidente del gobierno, es el jefe de una banda. Muchas gracias, Miguel Ángel. Un abrazo, Federico. Pues aquí seguimos, los pseudomedios, la máquina del fango, contando la verdad, por más que mientan estos bellacos. Les han pillado robando, les han pillado con el carrito del helado, y hasta para gángsters son tontos. Vamos a su república. En Es la Mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto, muchacho. Santiago, muy buenos días y muy buenas noches. Buenos días. Porque qué noche la de Aldama ayer. Sí. Fantástica. Sí. La verdad es que un poco mejor que el de ayer, que fíjate que por la mañana no nos hacíamos mucha ilusión sobre lo que podría venir. Va esto... Bueno, pues si llega a largar más, que todavía puede largar más. No, si esto, lo que contaba Miguel Ángel es, en términos taurinos, simplemente ha recibido a Porta Gallola al cornúpeta, pero ahora tiene que estirar en las Verónicas o alguna chicuelina y luego al picador, a ver si derriba o no derriba, o sea que bien. Bueno, pues hace cosa de un mes abrió el mundo con una foto del recién escarcelado Víctor de Aldama junto a Pedro Sánchez en el Teatro La Latina durante el acto de presentación de la candidatura malograda de Pepu Hernández como aspirante a las primarias del PSOE para la alcaldía de Madrid en 2019. La foto se presentó como lo que realmente era, la prueba de que Sánchez y el jefe de la trama, tal vez habría que decir el subjefe, se conocían. Era un tío que quería hacerse un selfie con una celebridad. Encabezó la reacción el Homo Presapiens, Óscar Puente, y se apuntaron los ministros Óscar López, Ana Redondo, Pilar Alegría y la portavoz Esther Peña, la emparedada de Modúvar. Bueno, pues habló Aldama y dijo que él había dado 400.000 euros a Ábalos, 100.000 a Koldo y 15.000 a Santos Cerdán, y que Pedro Sánchez le dijo que quería conocerlo y gracias por lo que estás haciendo, me tienen informado. ¿Y qué ha respondido Sánchez? A ver, menuda inventada, dijo. Bueno, es que el pobre por eso le gusta Pilar Alegría, confunde adjetivos y sustantivos. Claro, será menuda invención
o qué realidad, ¿Qué invento? Una realidad inventada, o qué invento. Pero qué fantasía, es exacto. que Sí. me recordaba los Aventis de Juan Marsé, que era como contaban las historias de cine, que contaban unos señor. a otros. Si pero te dicen que caí. Claro, sí. los Aventis, que eran las invenciones, no, eran el relato de las películas que a veces no Vistas. se podían ver porque eran para mayores. Y se lo contaban los chicos ahí en los suburbios de Barcelona. Pero menuda inventada, es que este tío no sabe hablar, no sabe leer, no sabe escribir. Es un verdadero dechado de imperfecciones, ¿eh? Sí, señor. Y todos los escoge a su imagen y semejanza, Claro. por lo que vamos viendo. Poco menos, añade, y fíjate qué argumento, poco menos que yo estaba esperando a que viniera este señor a un mitin para poder hacer el mitin. Es que de verdad, es que insisto, es la prueba de que la estrategia de defensa de este personaje es la mentira. Bueno, es evidente que no es eso lo que dijo Aldama. Y no fue un mitin, no era un mitin, era una presentación restringida a Sí, altos señor. cargos del PSOE Del en un partido. teatro cerrado donde no podía Sí, entrar la gente. Exacto. En Bueno, fin. pues El Mundo muestra hoy una portada espectacular en la que Pedro Sánchez aparece como el núcleo irradiador, que diría Errejón, rodeado de toda la corrupción con la que se ha adornado presuntamente, que no se me olvide el presuntamente, en el gobierno y el partido. Ahí aparecen sus 3 vicepresidentas, 3, Nadia Calviño, María Jesús Montero y Teresa Rivera, 3 ministros, Ábalos, ex Marlaska y Ángel Víctor Torres, y Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE. Los socialistas han vuelto a plantear la pregunta capciosa que ya formularon ante la confesión de Amédei Domínguez, tú lo comentabas en tu columna, y ante el enjuague Zapatero con ETA. ¿A quién vas a creer? ¿A un delincuente o a un gobierno democrático? La respuesta solo puede ser a quien me diga la verdad. Y en esto solo puede creerse Aldama. ¿Por qué? Porque su confesión en busca de un buen trato de la justicia, en primer lugar, le incrimina a él. En segundo, porque el juez no lo habría puesto en libertad si no hubiera una fuerte presunción de verosimilitud. Y atención, si no tuviera pruebas. O sea, ¿un juez va a fiarse de la palabra de alguien que le puede mentir? No, requiere un poquito. Que no se preocupe el presidente, ha dicho el conseguidor, que tendrá pruebas. Pero ¿a quién se le ocurre que no iba a tenerlas, que no iba a guardar todos los WhatsApp, todos los cruces de correos? Ay, por cierto, comentaba Miguel Ángel que el abogado defensor de Aldama era José Antonio Choclán, Sí. que es una de las eminencias del Uno se derecho dice que es el mejor penalista de España o de los mejores. Uno de los mejores, sí señor. Y quiero recordar que este fue abogado defensor de los procesados de la Gürtel, o sea, Sí. y fue uno de los abogados de las defensas a quien el juez prevaricador Baltasar Garzón hizo grabar indebidamente sus conversaciones con su Que le costó la defendido. carrera, y además lo Exacto. hizo con Hag, el poli de guardería de Rubalcaba, con el ministro de Justicia llamado Bermejo, que además cazaba sin licencia, con su señora, con Dolores Delgado, naturalmente de Garzón, aunque Garzón estaba casado con otra señora, pero siempre estaba con Dolores Delgado, todos participando en aquella montería que se cobró la vida de una docena de grandes ciervos, Sí, sí. en Torres, provincia de Jaén. Sí, señor. Aquello, bueno, era el estilo de Garzón, ¿no? Totalmente. Enchiqueraba a sus procesados Sí. y a continuación los tenía en remojo durante todo un fin de semana para que se ablandaran y para que accedieran a colaborar. Bueno, una de las cosas que citó ayer Aldama en su declaración, y no se le da importancia, es cómo entre los accesos fundamentales de este gobierno, o de este régimen, es Dolores Delgado, Sí, que señor. la habían nombrado ya fiscal general del Estado, y Delcy tenía acceso directo, pero ¿cómo no lo va a tener si está casada con Baltasar Garzón, que es el abogado del cártel Sí, de sí. Venezuela? Pero si son multimillonarios, porque hay que ver lo que da de sí la cocaína. Es que es una cosa sí. asombrosa, pero directamente a la fiscal general del Estado, antes ministra de Justicia.
Es que han vendido la posición exterior de España de Venezuela, se la han vendido al cártel. En fin. Recordarás que Yone Ojos de Loba había dicho algo que no nos parecía mal, aunque suscitaba desconfianza. Ayer por la noche dijo: el gobierno pactó al mismo tiempo prorrogar el gravamen a las energéticas con Esquerra Republicana y Bildu y eliminarlo con Junts a través de un comunicado de Hacienda. Y luego desbarraba un poquito en el corolario: Podemos no acepta tomaduras de pelo, nuestros votos estarán si el impuesto se mantiene. Debió decir, decíamos entonces, Podemos solo acepta tomaduras de pelo si el jefe se empeña mucho, por ejemplo, cuando decidió entregar el Sáhara a Marruecos a pesar de las arraigadas convicciones en contra de los morados, que éramos sus socios de gobierno. Bueno, pues el jefe se empeñó mucho en esto de los impuestos y Podemos aceptó comprometerse, eso sí, con garantías. ¿Y con qué garantías, si puede saberse? Pues con la palabra de Pedro Sánchez. No hay más que decir. El empujoncito de Caracas. Claro. Claro, porque es que estos también lo graban todo. Sí, sí. O sea, Aldama, que trabajaba con Delci, pues es un delincuente. Pero es que los de Caracas son delincuentes todos y te graban hasta cuando estornudas. ¿Qué no tendrán de Moneidero? ¿Qué no tendrán de Pablo Iglesias? ¿Qué no tendrán de Rejón y hasta de Vescansa? ¿Qué no tendrán? ¿Qué entregas pues no sí. tendrán? Pues sí. La opinión sincronizada ha echado el resto para decir que la reina trató a Ayuso con displicencia durante la participación de ambas en una entrega de premios. Y publicaron como prueba algunas fotos en las que Leticia y Ayuso estaban distantes, miraban en distinta dirección. Eliminaron todas las fotos en las que las dos se saludaban con calor y la reina cogía las manos de la presidenta madrileña. No es fácil porque es la vez que he visto a Leticia más cariñosa con Ayuso. Sí. Porque había sí. muchos más. A mí me chocó precisamente lo contrario. Claro, venía de Valencia, reina del pueblo, para representante del pueblo Ayuso. Tuvo unas palabras muy cariñosas de Ayuso, reconociendo su papel en La Habana y todo esto, y la verdad, pero nos hurtaron esas fotos, nos dejaron solo lo que convenía. Claro. Y entonces las redes socialistas lo contaban así: Leticia tratando a Ayuso con la falta de respeto que se merece, el desprecio real. La reina coincide con Ayuso en un acto y ni una mirada, ni una palabra, ni nada de nada, normal. La diferencia entre ambas es tan abismal que para Leticia Ayuso debe ser como el mobiliario, porque a alguien con el nivel intelectual de Ayuso difícilmente se le dedica más que el silencio. No iban a desperdiciar la ocasión de arremeter al mismo tiempo contra la corona y contra su gran bestia negra, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aunque fuera mintiendo, claro. Claro, porque estos lerdos no se dan cuenta de que están atacando a Leticia más que a Ayuso. Presentan a Ayuso como la víctima de un comportamiento inadecuado de la reina. Pues fíjate que yo en un primer me tragué el bulo, y dije, vaya, es que, o sea, a pesar de lo bien que lo hizo en Valencia con las inundaciones, a la reina le queda todavía un puntito borde, pensaba para mí, hasta que vi el gran desmentido, ¿no? A mí no me gustó el acto en el que estuvieron juntos los premios de la Asociación de la Prensa de Madrid, que se niega a defender a los periodistas perseguidos, por ejemplo a Bertrand Dongo. María Rey se ha negado a reconocerlo como periodista cuando está acreditado en las Cortes. O sea, un comportamiento lamentable. Para mí sobraban las dos en ese acto, porque esa asociación no defiende a la prensa, defiende a la banda de Aldama y Sánchez. Pero el comportamiento de Leticia con Ayuso fue muchísimo más cordial que el habitual, que tiende en general a ser borde. ¿Por qué? Pues por lo que todos sabemos y algunos suponemos. Pero en ese caso fue justo al revés. A mí me llamó la atención por lo contrario. Pero bueno, en fin, ellos se lo guisan y se lo comen. Sí. Y finalmente, el gran Gulliver, a propósito del incidente Bolaños Cayetana que ayer glosamos aquí, nos dejaba este sonetillo. Bulócrata reincidente, mentiroso compulsivo, correvidile masivo, perdonavidas suplente, jurista cocido al dente, leguleyo creativo, calomar de redivivo,
muchacha del presidente, tu plan antibulos hiede, tu impostura es cotidiana, metes bolas siempre adrede, tu cinismo es filigrana, tu falsedad todo excede y tu moral es liviana. Yo le hubiera añadido, y que te pille una dana. ya por rematar. Es que qué momento, cuando sin parar dice, no se vaya. Y como tiene esa autoridad Cayetana, fantástico. Y lo para. Y entonces sale Cariño Armengol, trata de defenderlo. No, señoría, le dice a la presidenta, y se calla también. Burócrata, reincidente, mentiroso, compulsivo, y el tío ahí que no sabía cómo salir. ¿Eso es autoridad moral? Es autoridad moral, sí, claro. Señor. Pero bueno, es que por mucha caradura que le echen al asunto, al final siempre tiene que quedar algo. Cuando Cayetana le dijo, debes saber que yo entré al PP 2 años y medio después de lo que usted cita, que decía que ella era la jefa de gabinete de ACBs cuando el 11M. Pero, en fin, si es que... Pero mira, Cayetana publicó en El Mundo eran 3 páginas, creo recordar, el agitprop del 13M, que es toda la que mandó el PSOE, los bulos, las 3 capas de calzoncillos, los terroristas suicidas, y es un resumen hecho en vivo, casi en directo, y publica El Mundo a los 2 días, y lo publica, y lo escribe Cayetana, que no estaba entonces al PP, estaba en El Mundo. Si se quiere informar de los bulos socialistas, Félix Bolaños no tiene más que ir a la hemeroteca, El Mundo, Cayetana, el agitprop del 11M. Lo lee y luego se va a confesar. En fin, muchas gracias, Santi. A ver el lunes qué nos depara. Eso es, pero se promete un fin de semana muy interesante. Desde luego. Y si les duele algo, Ibudol. A esos dolores que aparecen después de una buena carrera, ni agua. Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en stick pack para aliviar el dolor leve o moderado. También en comprimidos. Medicamentos sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, uno de los grandes inventos de Madrid es Tranquiler. Sí, porque permite, gracias a la agencia negociadora del alquiler, que nos permite vivir muy tranquilos, bueno, sobre todo a los propietarios. A los inquilinos también, porque también nos facilita. Al final, todo. Si la ley está asegurada, pues así no te metes en líos. Todos salimos ganando. Bueno, pues lo bueno de la agencia negociadora del alquiler es que se encarga de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar completamente los alquileres, haciendo la vida más fácil y segura a los propietarios sin que tengan que ocuparse de nada, ni siquiera de conocer a esos inquilinos, que a veces resultamos un poco molestos. Bueno, el teléfono de información es gratuito, 920 20 11, 920 20 11. Bueno, me decía Silvia que hay un verdadero aluvión de llamadas, en general de carácter festivo, navideño, y es como si el gordo se hubiera adelantado, ¿no? Totalmente. Ha salido muy temprano, a primera hora ha salido el gordo, que ha tocado en toda España, se ha repartido. Ha sido muy madrugador. Hoy sí que es un feliz viernes, de verdad, para los oyentes de radio. Y estamos recibiendo muchísimos mensajes, gente cantando, celebrándolo. Así en general, queremos de todos modos que nos sigan mandando sus mensajes, por supuesto. Y tampoco se pasen con el alcohol, que esto hasta que no termina hasta el rabo todo es toro, ¿eh? Bueno, queremos preguntar, por ejemplo, si creen que alguno de los socios de este gobierno se atreverá a saltar del barco antes de que se hunda, o si les puede el chollo de tenerle como rehén, que al final es tentador. Ojo, porque te iba a hablar Rosa Díez, que el cupo vasco que citan de Santos Cerdán, eso afecta al PNV. Y tanto. Y el PNV ya lo hizo. Claro, el PNV ya traicionó a Rajoy con Sánchez. Puede traicionar o no. Yo creo que no, porque su carácter maligno, despótico y antiespañol les podrá, pero no sé hasta cuándo. Porque si siguen saliendo cosas, si solo irse a Porta Gallola, como se ha ido Aldama ayer, ya ha provocado la que ha provocado, imagínate 3 Verónicas de las de Morante. Se viene a la plaza abajo. Bueno, y sabes que el presidente siempre presume de ser el primero en muchas cosas. Por ejemplo, el haberse cargado a un presidente del gobierno a través de una moción de censura. Se convertirá también, será otro hito, el primer presidente del gobierno de España imputado. No sé si tendrán esperanzas los oyentes o no, pero bueno, esperamos sus mensajes como siempre en el 648 91 92 60. A la tertulia. Es la mañana. Es radio.